Hola a todos. Hoy voy a hablaros de los efectos de la corriente eléctrica. Vamos a ahondar en conceptos como la potencia y la energía. Lo primero, la potencia eléctrica. ¿Qué es la potencia eléctrica? Ya sabemos que la potencia consumida por cualquier aparato es la multiplicación de el voltaje que se necesita para cruzarlo por su intensidad. Es decir, potencia es igual a corriente, intensidad, por voltaje. ¿En qué unidades se mide? Puesto que la intensidad se mide en amperios y el voltaje se mide en voltios, la potencia se mide en voltios por amperio. Un voltio por amperio tiene un nombre especial, se llama vatio. La potencia se mide en vatios, voltios por amperio, pero también se puede expresar en kilovatios. ¿Qué es un kilovatio? Pues una unidad 1000 veces más grande que un vatio. Son 1000 vatios. Un kilovatio son 1000 vatios y se expresa kW. Por un lado sabemos que la potencia, un vatio, es igual a un voltio por un amperio, como reza la expresión potencia es igual a voltaje por intensidad. Sin embargo, a nosotros lo que realmente nos interesa cuando estamos hablando de potencia es saber cuánta energía está consumiendo un aparato. Y entonces aparece una nueva relación. Un vatio en el sistema internacional es un julio por segundo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un aparato que consume un vatio, está consumiendo exactamente un julio cada segundo que esté conectado. Es decir, potencia es energía partida por tiempo. Si un aparato consume un vatio, está consumiendo un julio de energía cada segundo que esté conectado. Nos interesa realmente esta expresión julio por segundo mucho más que voltio por amperio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que andamos buscando es la energía que estamos consumiendo en los aparatos. De manera que si yo quiero despejar la energía que está aquí, tengo aquí la potencia y tengo aquí abajo el tiempo, evidentemente la energía es la potencia por el tiempo en el que está enchufado. Aquí lo tenemos. Energía consumida es igual a la potencia que tiene un aparato por el tiempo en el que está funcionando. Energía que consume un aparato es igual a la potencia que tiene por el tiempo en el que está funcionando. ¿En qué se expresa la energía? Ya lo sabemos. En julios, vatios por segundo. ¿Cuál es el problema de expresar la energía en vatios? Si yo tengo que calcular los julios que está consumiendo un motor, por ejemplo, nos va a salir una cantidad muy grande de julios, puesto que un julio es una unidad bastante pequeña. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se inventa lo siguiente. ¿Y si en vez de expresar la potencia en vatios la expresamos en kilovatios? Es decir, en esa unidad que es 1000 veces mayor que un vatio. ¿Y si el tiempo, en vez de expresarlo en segundos, que serían muchos segundos, lo expresamos en horas? La energía sería entonces kilovatio por hora. Un kilovatio hora es una unidad comúnmente utilizada cuando hablamos de electricidad, de manera que finalmente la energía no la vamos a expresar en julios, sino que la vamos a expresar en kilovatios hora. Un kilovatio hora es en realidad 3.600.000 julios. ¿Lo veis? Como los julios es una unidad muy pequeña, es mucho más interesante hablar de kilovatios hora. Bien, vamos a ver ahora los efectos que tiene la corriente cuando pasa por los diferentes aparatos. El primer efecto que puede generar es calor. La electricidad
genera calor cuando pasa por un conductor. Cuando pasa por un conductor, la energía eléctrica, es decir, los electrones, al chocar contra los átomos que están formando el propio cable, genera una cantidad en virtud de un efecto que se llama efecto Joule. Si aquí veis, la energía que está generando es intensidad al cuadrado por resistencia, que en realidad esto es potencia. Como ya hemos visto, la energía es igual a potencia por tiempo. ¿Dónde vamos a encontrar esta generación de calor? Pues en todos los sitios donde tengamos conductores, cuanto más finos mejor y cuanto más largos mejor. ¿Dónde es eso? Pues por ejemplo en el interior de una plancha, generando calor para calentarla, en el interior de un secador, generando calor para calentarlo, en el interior de una tostadora. Otro efecto de la corriente eléctrica, la luz. Existen diferentes formas de generar luz. La primera es mediante la temperatura. En las lámparas incandescentes, esas que tienen en el interior un hilo muy fino por el que pasa la corriente, se genera una cantidad grande de calor, de manera que ese calor genera luz. ¿Cuál es el problema de las lámparas incandescentes? Pues que se pierde gran parte de la energía en forma de calor. No se convierte toda la energía eléctrica en luminosidad, que es lo que se pretende con una bombilla. Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo que tienen en su interior gases generan luminosidad porque al pasar una corriente a través de ellos, el gas que hay en el interior se excita de manera que genera luz. La última forma de generar luz es a través de los LED, unos diodos que generan luz cuando pasa corriente por ellos. En los siguientes días veremos cuál es la manera en que los LED generan luz. Por ahora lo único que tenéis que saber es que las lámparas que tienen LED en su interior consumen una potencia muy pequeña porque necesitan un voltaje muy pequeño y una intensidad muy pequeña para funcionar y sin embargo transforman esa pequeña potencia en una intensidad de luz muy grande. Movimiento. Ese es el último efecto de la corriente eléctrica. El próximo día veremos que tenemos elementos como son los motores en los que al circular la corriente eléctrica por su interior la transforman en movimiento, es decir, transforman la corriente eléctrica, transforman la energía eléctrica en energía asociada a la velocidad. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos mañana en clase.